Hola, para la elaboración de la diadema delgada en cristal murano vamos a necesitar los siguientes materiales: cristal murano número 8, cristal murano número 6. Miren la diferencia, el número 8 es más grande que el número 6. Vamos a necesitar mostacilla checa número 10. También necesitaremos hilo nylon transparente, miren cómo es. Hilo nylon transparente calibre 0.25 o de 6 libras. Miren cómo es de delgado. Asegúrense que diga así, porque si es hay .50 y muchos calibres y van a ser más gruesos. Vamos a necesitar aguja mostacillera número 12 o número 10. Me gusta más la número 12 porque tiene los orificios a veces un poquito más grandes y no se nos dificulta ensartarla con el nylon. Pero acuérdense que es aguja mostacillera para que entre muy fácil la mostacilla. Vamos a necesitar una diadema de metálica de medio centímetro, plana. Ya esta está forrada con cinta de raso color negro. Vamos a necesitar, aparte de esto, a veces una pinza plana para poder alar la aguja. Vamos a necesitar unas tijeras. Previamente ya ensarté la aguja con hilo doble. Esta tiene aproximadamente 35 centímetros, pero yo generalmente la ensalto de aproximadamente 1 metro, pero para empezar y para mostrarle mejor, yo la ensalté con poquito hilo, ya saben, doble, y al final un nudo simple. Empezamos a recamar. Yo empiezo a recamar la diadema midiendo 4 dedos hacia arriba. Acuérdense que va la oreja y no debemos, para no maltratarla, pues tomamos igual, aunque la oreja llega por hasta aquí, esta diadema siempre la empezamos 4 dedos, 4 dedos hacia arriba. Aquí empezamos. Empezamos ensaltando la aguja por la cinta, hacemos otra vez, la volvemos a ensaltar haciendo como un nudo, porque como tenemos que jalar mucho, no queremos que se vaya a zafar. Aquí ya está bien ensaltada. Empezamos con, vamos a quitar un poco para que enfoque la diadema. Vamos a comenzar con tomando un murano número 8, acuérdense, el más grande. Tomamos una mostacilla, miren, murano, mostacilla, posicionamos, devolvemos la aguja por el murano para que quede la mostacilla arriba. Y ensaltamos por la cinta hacia un lado. Miren, ya como queda posicionada nuestro primer murano con la mostacilla arriba. Ya saben, ensaltan primero el murano, luego la mostacilla y devuelven la aguja por el murano. Ahora hacia el lado vamos a tomar una mostacilla número 6, acuérdense que es la más pequeña, y el murano, todos los muranos, perdón, vamos a tomar un murano número 6 y la mostacilla. Todos los muranos tienen que ir acompañados por su mostacilla, que es la que va en la puntica, y siempre deben devolverla por el murano, deben devolver la aguja por el murano. Miren, hacia un lado, devolvemos la aguja por el murano, perdón, y por la cinta hacia el otro extremo.
tomamos otro murano número 6, una mostacilla, hay que esperar que enfoque, y ubicamos. Tenemos que posicionar bien el murano. Jalamos. Llevo la aguja hacia adelante. Llevo la aguja, el hilo hacia adelante, y ahora aquí, mire, aquí está colocado un murano número 8 en el centro y dos número 6. Ahora voy a colocar dos muranos número 8, que es el más grande, dos muranos número 8 juntos. Miren, colocamos uno. Ya saben, murano con mostacilla. Saltamos por la cinta, por la diadema, llevamos enfrente, tomamos otro murano número 8 con su mostacilla, y vamos, la sacamos al frente por donde introducimos el anterior murano. Miren cómo va quedando. Esta es la secuencia que vamos a seguir por toda la diadema para que nos quede bien tupida. Un murano número 8 y dos número 6 alrededor. Después vienen dos muranos número 8, así como lo ven. Ahora vamos a seguir a hacer esta secuencia. Aunque la aguja salió por este lado, yo voy apretando, voy pasando entre los muranos, jalando solo un poco para apretarlo y que vayan quedando bien posicionados a la diadema. Ahora que viene el número 8, recuerden, vamos a hacer ahora esta secuencia. Número 8 va en la mitad. Devolvemos la aguja, recuerden, por el murano, y la sacamos hacia un lado. Miren cómo va quedando. Ahora colocamos los muranos número 6 en la parte del lado. Aquí colocamos uno, sacamos del otro extremo. No jalemos tan duro todavía porque no están las tres colocadas, y después se van a cambiar de lugar. Y aquí ahora colocamos la otra número 6. No importa, la sacamos para su extremo. Si sienten que alguna quedó, como la del centro, siento que quedó un poco suelta, pues empiezo a jalar un poco la aguja, pero me ayudo teniéndola en el lugar que es para que no se vaya a rodar. Paso la aguja hacia adelante. Ahora que vienen las dos muranos número 8. Tomamos murano, tomamos mostacilla, y recuerden que uno va mirando para un lado y el otro para el otro lado. Entonces paso, no tan cerquita, dejo un poquito de espacio que quepa, miren, el murano, y colocamos el otro igual, de igual tamaño, número 8. Miren, la saco a su frente, siempre la saco al frente de donde estoy colocando
la diadema. No jalemos mucho para que no se vayan a cambiar de lugar, pero apretemos. Si pasemos el hilo nylon por entre ellos. Miren cómo va quedando. 3 2 3 2. Esa es la secuencia que lleva. Esa es la secuencia que lleva la diadema en cristal morado. Miren. Ahora me quedó poquito hilo. Cuando ya tengan esta medida de hilo, que son aproximadamente 7 centímetros o 10, hacen un nudo, toman un pedacito de la diadema de cinta, la pasan por la cinta de la diadema, cierto, el hilo, y hacen un remate. Pasan la aguja 2 veces por el mismo huequito y ahí sí jalamos. Luego pasamos la aguja por otra parte de la diadema y jalamos para que el nudito en lo posible se esconda. Aquí ya podemos cortar. ¿Para qué es la pinza plana? Miren la aguja, a medida que ustedes vayan haciendo, lo más seguro es que ella se vaya doblando, pero no importa. Ella igual resiste un poco y ella se van doblando muchísimo, pero hasta que no se parta, ustedes pueden seguir cosiendo con ella. ¿Qué pasa? Cuando cojan la aguja, traten de mirarle el orificio y tomen con el orificio que esté más abierto. Vamos a ensaltar esta. Vamos a tratar de ensaltarla sin aplanarla, que es lo que yo hago con la pinza siempre. Miren, no pasa. Entonces, ¿qué hago? Aplano con una pinza. Con una pinza plana, aplasto el nylon y luego la paso por el orificio. Miren que ahora sí entró súper fácil. Voy a tomar ahora sí más hilo. Recuerden que es doble. Yo lo hago con hilo doble para mayor resistencia. Cortamos y hacemos un nudo simple. Jalo un poco con la pinza y corto el excedente. Seguimos. Recuerden que estamos siguiendo una secuencia 3 2 3 2. Entonces paso la aguja por la cinta, ahora es bastante, la vuelvo a pasar para asegurar el comienzo y cuando yo estire no se vaya a salir el nudo. ¿Sí ven? Sí posiciono. Ahora cuando son las 3 siempre comiencen por la del centro. Tomamos un murano número 8. Tomamos murano número 8
y mostacilla. Recuerden, para el centro se ayudan así. Miren, me estoy ayudando con mi dedo índice de la mano izquierda para posicionar el murano donde debe ir. Devuelvo la aguja, recuerden, devuelvan la aguja siempre por el murano. La mostacilla debe quedar encima. Entonces, hago así y la saco hacia un lado. Así va a quedar. Ahora tomamos para los lados el murano más pequeño, que es el número 6, murano y mostacilla. Siempre el murano va con la mostacilla. Pasamos la aguja por el murano, por la diadema, y la sacamos por el otro extremo. No jalamos, pero no muchísimo, para que no se vayan a rodar del lugar. El otro extremo tomamos el murano número 6, otro murano número 6 con su mostacilla. Posicionamos, miren, el murano va hacia un lado y sacamos la aguja hacia el frente. Yo le coloqué mucho hilo, o sea, le coloco bastante hilo porque yo tengo experiencia, pero recuerden que ustedes pueden hacerlo con hilos de 50 centímetros, ya ensaltando la aguja 50 centímetros, no tanto como lo estoy haciendo yo. Ok, jalamos un poco. Ahora, ¿cuál viene? Murano de 2 muranos número 8. Vienen estos 2 muranos número 8. Miren que los número 8 van quedando 2 1 2 1. Y pasé la aguja, la llevé de allá por debajo del murano y miren, la estoy estirando hacia este lado. Devuelvo la aguja por el murano. No lo hagan tan pegado a la piedra que está aquí número 8, sino háganlo más separadito, porque recuerden que el centro del murano que estoy colocando va a quedar aquí y así no queda encaramado. Miren, si ven el espacio, que no está tan pegado ni tan separado del último murano número 8 que colocamos. Sacamos el hilo. Ahora viene otra número 8. Viene otra número 8 con su murano. Sacamos la aguja por el frente, pasándola siempre por la cinta que tiene forrada la diadema. Miren, jalamos lo suficiente para que quede bien posicionada, pero que no se vayan a mover mucho. Luego pasamos el hilo, como me han visto hacerlo anteriormente, por entre los muranos que acabamos de colocar. Siempre es cuando ya llevamos dos líneas, ahí es donde pasamos el hilo. Por lo menos así me ha funcionado más. Ahora, ¿cuál viene? El número 8 en el centro y los dos números 6 a los lados.
todo el centro, cierto, como debe quedar en el centro posicionada. Yo la introduzco en el centro y la saco hacia un lado. Recuerden que pueden hacerlo en el color de murano que ustedes quieran. Los metalizados son los que más brillo tienen. Ahora vamos con número 6. Los metalizados son los que más brillos tienen. Ahora pasamos la aguja al frente. Y la aguja la sacamos por el frente. Saben, murano, mostacilla, devuelven por murano. Miren la aguja, el hilo lo paso por debajo de este murano y lo sostengo hacia mí para colocar el murano número 8 que viene ahora. Lo importante es que sigan la secuencia. Ya saben, cuando coloquen los números 8 no lo coloquen muy cerquita al número 8 anterior, sino, sí, miren, en esta distancia, que sea la distancia del centro de ese murano. Sacamos el frente porque ahora viene aquí su compañero. No jalen muchísimo, jalen lo suficiente para que pase todo el hilo, pero no muchísimo, porque miren, si yo me pongo a jalar, ella se va a echar hacia el centro y no queremos eso, porque tiene que dejarle espacio al murano que viene ahora. Posicionamos su compañero, devolvemos por la cinta, miren, la sacamos al frente. Jalamos un poquito, solamente que quede bien, posicionada la piedra, pero no muchísimo, porque si no se van a rodar. Ya saben que cada vez que colocamos dos líneas, entonces pasamos otra vez el hilo por entre las piedras para que queden mejor agarradas. Miren, no se mueven, están bien sujetas. Ahora, ¿cuál viene? La línea de 3. Línea de 3, que es murano número 8 en el centro. Murano número 8 en el centro. Ya saben, pasan la aguja por el centro y la sacan hacia un lado. Pasamos la aguja para que la piedra quede posicionada en el centro de esas dos. Miren, jalen lo suficiente para sacar el hilo, pero no mucho, no tensionen mucho para que no se vaya a mover. Ahora, número 6 y murano. Devolvemos por el murano y hacia el frente. Colocamos el otro murano número 6 y lo saco hacia el frente. ¿Cierto? Paso el hilo
por la parte de abajo de este murano y la llevo hacia mí y coloco el murano número 8, porque ahora viene la fila que son dos muranos número 8. Ya saben que no la colocan muy arriba, sino donde ustedes van viendo va a quedar la mitad de ese murano, y no pasan la aguja por el centro, sino por el extremo, lo más que puedan, de extremo a extremo. Tomamos el otro murano y hacemos lo mismo, lo llevamos de extremo a extremo, ya saben, devolviéndolo siempre por el murano y dejando la mostacilla en la parte de arriba. Para que el video no se haga más largo y más tedioso para ustedes, voy a cortar aquí, voy a terminar hasta que se acabe este hilo, que ya hayamos avanzado más. Todo es práctica. Con práctica esta diadema la pueden elaborar en 45-50 minutos. Así que, pero la primera vez les aconsejo ir despacio, así como estoy yendo yo despacio, súper concentrada, que lleven la secuencia de 3, 2, 3, 2, 3, 2. Ya saben, es murano, mostacilla, devuelven por murano. Murano, mostacilla, devuelven por murano. Número 8 son las que van en triángulos haciendo, miren, este triangulito, triangulito. Y las número 6 son las que acompañan al murano número 8 que va en el centro. Miren cómo va quedando, se puede ver el brillo por todos los lados. Así que para no hacerlo más largo, yo voy a seguirla y seguimos el videito. Bueno, ya adelanté bastante de la diadema, ya solo faltan como 2 o 3 líneas. Miren la secuencia: 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Esa es la secuencia que deben seguir siempre para que la diadema se vea, miren, por ambos lados se vea tupidita. Vamos a colocar aquí 2 número 8, recuerden, se devuelven por el murano. Vamos a quitar esto para que enfoque mejor. Recuerden, pasamos el hilo por entre los muranos para ajustarlas un poco más, y lo dejamos aquí en el centro porque aquí viene el número 8 que va en toda la mitad.
pasamos número 8 y los números 6 alrededor. Los número 8 van, no, perdón, número 6 van en la punta. Ya, exactamente, aquí están 4 dedos, los 4 dedos acá del comienzo. Miren que ya hemos terminado. Ahora vamos a ajustar. Devolvemos por aquí mismo, tomamos por la cinta con la que forró la diadema, hacemos el arito, hacemos un aro y pasamos la aguja 2 veces por allí, jalamos duro, ahí sí se hace un nudo, luego pasamos la aguja por debajo para sacarla más arriba, así. Jalamos, miren dónde salió, y por aquí cortamos. Miren, la aguja todavía sigue doblada, pero con esta sola no tuve necesidad de utilizar más. Con esta sola hice la diadema. Miren cómo quedó. Ya saben, siguiendo la secuencia que les mencioné: 3, 2, 3, 2. Utilizan, ya saben, los muranos número 8, número 6, todo como les dije en un comienzo. Espero que les haya gustado. Miren cómo queda. Gracias.